hablar de un libro que refiere fundamentalmente a nuestro continente a veces puede parecer nimio o no importante. Lo es, y lo es porque también se inscribe dentro de los movimientos políticos que están por encima de los países tratando de incidir en la vida de los países. Por lo tanto, me gustaría mencionar respecto de este personaje tan importante como es y va a ser el presidente norteamericano, algunas de las cosas que se han puesto en boga en materia política. Por ejemplo, la verdad supletoria o la segunda verdad o la otra verdad. Se ha hablado de que hay una verdad y hay otra verdad. Es decir, estamos demoliendo las bases de lo que es la civilización occidental. Se habla también de la cancelación, es decir, se cancela, se suspende, se extermina, se deja de considerar como válido y vivo algo, una persona, una institución, echando por tierra la tradición, la continuidad de la vida de las naciones y de la civilización, que es la verdadera realidad. Somos hijos de nuestros padres, nietos de nuestros abuelos, es decir, somos un eslabón y otros vendrán después para continuar la cadena. Estamos asistiendo a una cultura de cancelación, que es de una dureza intelectual, por supuesto, pero no por ello menos importante, decir, fulano de tal, vamos a elegir. En los Estados Unidos, Jefferson fue el que redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, uno de los documentos más lúcidos e importantes de la vida política de Occidente. Bueno, pues como Jefferson en 1700 y tanto tenía esclavos, lo juzgamos con la óptica de hoy y decimos, qué horrible tener esclavos. Adiós Jefferson, sacamos la estatua de las universidades, es decir, cancelamos a alguien porque lo juzgamos con criterio del siglo XXI, a alguien que era hijo de su tiempo y de su lugar. Esta cultura de la cancelación, Raúl con mucha perspicacia mencionaba ayer o hoy una cosa pequeña, a ustedes les va a parecer nimia, pero que quiere decir algo: la sustitución de los símbolos del país. Cuando el doctor Tabaré Vázquez fue electo en el 89 intendente de Montevideo, la primera gran victoria, el primer gran éxito del Frente Amplio, suprimió el escudo de Montevideo. Lindísimo, tenía el cerro, con libertad ni ofendo ni temo. Fue dejado de lado y apareció Montevideo, tu casa, que no quiere decir demasiado. Parece más bien un byte de propaganda previo a decir te vendo una causa buena o algo por el estilo. Bueno, no, el escudo y el dicho artiguista se suprimieron, cortaron, era todo nuevo, era la cancelación del pasado. Pero eso no quedó ahí. Cuando el presidente Vázquez fue electo presidente, suprimió el escudo de la patria en Casa de Gobierno, y acá hay algunos compañeros míos de trabajo que recuerdo con mucho cariño en Casa de Gobierno. Se suprimió el escudo de la patria. Apareció un sol naciente, poniente, bien dibujado, pero se cortaba con el viejo escudo de la patria, que tuvo sí una modificación. El antiguo tenía banderas y cañones que le daban lindo aspecto marcial y patriótico. Se simplificó, pero estaba allí el escudo con el cerro, con el toro, con el potro, símbolo de la libertad, es decir, la fuerza, la libertad, la riqueza y la justicia en la balanza. Se suprimió todo lo anterior. Acá estamos
en borrón y cuenta nueva. Y estos días se anuncia, a ustedes les parecerá pequeño, pero son indicios que no va a haber el Ministerio de Educación y Cultura, que se va a llamar Ministerio de los Patrimonios, las Culturas, y no sé, larguísimo el título. Ustedes dirán, ¿qué importa? Son 3 palabras en vez de 2 o 4 en vez de 2. No, es una intencionalidad. Esto empieza de cero. Nosotros somos el 0, el 1, el 2, el 3, porque la historia empieza cuando yo ocupo el poder. Bueno, toda esta medio larga introducción es para que nos introduzcamos en el momento en que vamos a comentar sobre el Foro de San Pablo. Es decir, un mundo complicado. ¿Y que se puede complicar más? Seguramente, siempre se puede complicar más. Pero ya estamos en medio de una gran transformación que tenemos que seguir con atención. En medio de ese escenario enorme, venimos nosotros a comentar una obra de literatura política. Raúl ha sido muy buen escritor, ha tenido éxito de ventas, éxito editorial. A mí me gusta Mi nombre Patria, la que más me gusta de sus historias, que tienen una peculiaridad, es investigación para ir a lo sólido, es decir, a los documentos, a los actos que son inequívocos, para luego tejer con mucha maestría de escritura un relato que a uno lo atrae. No es novela histórica, es investigación histórica presentada bien envuelta, diríamos, con literatura de buen nivel para que sea atractiva, porque si nadie lo lee, no cumple su misión. Cuando empezó con esta obra que tienen ustedes entre sus manos, o van a tener, que hay suficiente para todos allí, a mí me interesó porque he estado bastante cerca de este tema desde que me enteré de la existencia de esta fuerza tan importante y tan preocupante como es el Foro de San Pablo. Ustedes van a leer sobre todo en las palabras de Aznar, que es un hombre de prestigio internacional, ha sido un gran presidente del gobierno español, pero me permito, sin perjuicio que está más y mejor escrito aquí, esto empieza de una manera muy inteligente, porque el que mueve la primera causa de esto es una de las personas más inteligentes para el mal que ha conocido el continente americano, que es Fidel Castro. Fidel Castro, sin lugar a dudas, desde el 59, 60, en los 40 años que quedaban del siglo, fue la persona más importante de América, no solo por su influencia hacia el sur, sino porque condicionó también algunos actos de los Estados Unidos y trajo a nuestras tierras el otro gran jugador de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética. Es decir, que este hijo de gallego, educado en los jesuitas, voy a decir que es colega de colegio, que se lo he dicho muchas veces cuando me tocó hablar con él, una persona realmente muy inteligente, pero una inteligencia llevada a esos extremos del marxismo y comunismo que nosotros no podemos siquiera tolerar. Recuerden, bueno, yo soy el más viejo de los que están acá, a ver, 83, nadie da más, bueno, 83. Pero, sin perjuicio de las jóvenes damas que nos acompañan y los veteranos, muchos recordarán que Fidel Castro era igual a la guerrilla. Es decir, él se fue a la Sierra Maestra con el otro Che Guevara y
¿cómo se llamaba Uber Matos, y el otro que mataron, ¿cómo se llamaba? Camilo Cienfuegos. Cienfuegos. A una aventura que salió bien, hija de mucha publicidad. La prensa norteamericana lo apadrinó, el New York Times, desde el principio. Bueno, tuvo el éxito, ganaron, macanudo, todo el mundo fue partidario o simpatizante. Hasta que dijo, he sido y soy comunista, marxista, leninista, y se sacó su máscara, su careta. Y trató de que eso, que era un fenómeno cubano, se repitiera, se reprodujera en toda América. Y su socio directo, Che Guevara, decía, un Vietnam, muchos Vietnames, y bueno, trataron de prender fuego en toda América hispana y América Latina, con suerte diversa. En algunas realidades tremendamente injustas de gobiernos despóticos, a lo mejor eso tenía en la esencia de rebelarse contra el despotismo razón, no para sustituirlo por el comunismo, por cierto. Pero en algunos países como el nuestro, el daño fue tremendo porque era una cosa totalmente traída del pelo. Cuando el comandante Guevara estuvo en la universidad hablando, dijo, en el Uruguay no metan el lío de la subversión. En el Uruguay sigan dentro del sistema que es maravilloso, que me permite a mí, decía él en aquel momento, del 64, me permite hablar acá con libertad. En una palabra, no rompan lo que tienen, que es muy bueno. Bueno, el después presidente Mujica y sus compañeros resolvieron que ellos tenían más razón que este hombre y llevaron a nuestro país a lo que conocemos y no vamos a recordar. Pero sí, el origen de la dictadura está en la actividad subversiva que Fidel Castro fomentaba. Pues bien, agreguemos, a Fidel Castro cuando se le hablaba de libertad y democracia y pluripartidismo decía la pluriporquería, era como él respondía a la pluralidad de opiniones, la pluriporquería. Las libertades eran libertades burguesas, que es el peor insulto que podría usar. Es papelucho. Lo que importa es que el poder nace de la punta de la boca de un fusil. Ese era el gran lema, la violencia para cambiar. Aquí, como decía aquel, que visto que todo el esfuerzo de subversión y de guerrilla y de incentivar los movimientos bélicos, bélicos en el sentido de guerrilla, ¿no? De la guerra de los montes, desde la oposición, no marchó o produjo a veces el efecto contrario, porque muchas veces eso trajo los gobiernos más duros del otro extremo ideológico, que también, siendo otra minoría, también actuaron en contra de lo que conocemos como nuestra libertad. Y un buen día se le ocurre a este hombre, ya al final de su vida, la idea de, en definitiva, el tema electoral no era tan malo. Y ahí, junto con el presidente actual y entonces Lula da Silva, empiezan a aventurarse en el campo de la opinión, del voto, de las elecciones, creando el Foro de San Pablo, cuyo primer ensayo exitoso fue Chávez en Venezuela, con el resultado que todos conocemos. Es decir, estamos ante un cambio estratégico inteligente. Lo hubieran hecho antes si hubiéramos ahorrado tantos muertos y tantas desgracias para nuestros países, pero con una finalidad ulterior que no es la nuestra, pero es introducirse en el sistema democrático y participar en elecciones. El libro que ustedes tienen en sus manos o van a tener en sus manos dentro de un rato es un análisis
de el funcionamiento de esta fuerza política llamada el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tiene adhesiones de partidos políticos, de agrupaciones electorales. En nuestro país están adheridos a Asamblea Uruguay de Astori, Compromiso Frente Amplista, Corriente Unidad Frente Amplista, el propio Frente Amplio, Movimiento de Liberación Nacional Tucumán, de Participación Popular, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido de la Victoria del Pueblo, Partido Socialista, vertiente artiguista, es decir, todas aquellas agrupaciones que militan y concurren a las elecciones bajo el lema Frente Amplio están adheridas a este plan. Este plan es sencillo y por ello peligroso, porque es de fácil instrumentación. Para no hacerlo demasiado complicado, lo que busca el Foro de San Pablo cuando analiza el espectro político, electoral, social de los países, es introducir cuñas en donde ve alguna grieta, alguna rajadura, algún diferendo. ¿Para qué? Para fomentarlo, para romper, para generar lo que se llama a veces los colectivos. Y entonces tenemos desde las relaciones sexuales, de la política feminista, de la política gremial, de todas las formas que se manifiesta la sociedad, buscar incidir para lograr la destrucción del orden establecido. Es una minoría, pero una minoría que, operando inteligentemente sobre esa misma sociedad, es mucho más fácil fomentar algo que tratar de curar o de superar las grietas o las divisiones. Y esta minoría es una minoría que actúa electoralmente, pero también en los hechos. Si ustedes se acuerdan, durante el gobierno de Sebastián Piñera primero en Chile, un país que había encontrado una fórmula que podemos compartir o no, pero que estaba dando resultados, se produjo una manifestación muy bien, muy legal, muy natural, si se quiere, respetada por las autoridades por el precio del boleto, creo que era lo subterráneo. Y allí aparecieron 100, 200.000 personas, no sé cuántos, pero en su derecho de protestar porque les parecía que estaba muy caro ese servicio. Pero al bajar la luz y entrar en esta hora de la oscuridad, un par de cientos, no muchos más, de manifestantes introducidos adentro de la gran manifestación empezaron a romper, agarraron la vidriera de un banco y la rompieron, prendieron fuego a los bancos de la plaza, y en las noticias salió que en Chile se había producido un patacúfate fenomenal que ponía en peligro la existencia y la estabilidad del gobierno. No era cierto, pero la minoría, la levadura, que a veces es más importante que la harina, logró que aquello se hinchara y se convirtiera en una noticia que recorrió el mundo y poco menos que se tambaleaba el gobierno. ¿Y quiénes habían actuado? Una minoría con el objeto de crear este tipo de situación. Estas son las grandes iniciativas, pero que se reducen a pequeñas acciones, pero pequeñas acciones con grandes consecuencias. Toda la teoría del Foro de San Pablo está explicada aquí y creo que tenemos que alertar porque nosotros estamos ante una, como decía al principio, una situación fluida políticamente. No sabemos qué se le va a ocurrir al presidente de Estados Unidos, si le va a comprar Groenlandia o también quiere tragarse al Canadá o que quiere repartir Ucrania y los ucranianos que se vayan para la casa. Él reparte con
adversario, colega Putin, estamos en un momento muy, muy complicado. El propio presidente Trump ha dicho América Latina no interesa. Eso es bastante viejo. En los planes del Departamento de Estado no muchas veces ha estado toda Latinoamérica como parte interesante, por lo menos, de la ecuación de poder. A veces llegan hasta allí, hasta el Golfo de México, que ahora le cambiaron el nombre, le pusieron Golfo América, y llegan hasta Cuba porque le tienen todavía el antagonismo con el comunismo. Llegan a Nicaragua, a Venezuela, la que parece que ahora le aflojaron un poco porque Maduro pasó a ser un interlocutor, pero cuando llegamos a analizar el Río de la Plata, la política exterior norteamericana muchas veces no le ha dado importancia. Entonces estamos librados a nuestro propio análisis, a nuestra propia militancia cívica, porque esto está dirigido a los países de la América Latina, incluido el Brasil. Lo interesante es que esto está a la vista. Tiene una gran virtud el Foro de San Pablo. No oculta cuáles son sus métodos, qué es lo que buscan, cuáles son las finalidades, quiénes son los que acompañan. No hay clandestinidad, que eso le da mayor peligro, porque no tiene ni siquiera se le puede acusar de clandestino, subversivo. No, está todo explicado, todo lo que quieren, y se ha ido produciendo en muchos países un triunfo, un éxito de este tipo de política tan sutil y al mismo tiempo tan infantil, porque es un método que no tiene picardía ninguna, tiene maldad, pero no tiene picardía. Yo creo que entonces tenemos, estimados amigos, que mirar muy bien lo que está pasando, mirar muy bien lo que pasa alrededor. Hay gobiernos de distintas facetas de la izquierda en América Latina, pero más o menos están todos enfilados con una matiz, el señor de Chile, el señor Boric, con una actitud de pretendido liderazgo en el Brasil, liderazgo mundial, que no tiene, pero que lo quiere el señor presidente Lula, y va quedando Paraguay y Argentina como países en los cuales este tipo de ideas no han triunfado electoralmente. En nuestro país se ha producido, dentro del orden y la legalidad, una sustitución de un gobierno por otro, empieza dentro de una semana y tenemos que desear que le vaya espléndidamente bien. Yo, que soy integrante del Partido Nacional, me afilio a lo que decía el senador Ortiz: lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Esa es nuestra manera de ver las cosas, pero se nos plantean varios interrogantes. Pequeños actos de los cambios de los nombres, de los símbolos, algunas expresiones de los próximos integrantes del gobierno que nos preocupan, pero dejemos esto a que el futuro se encargue de confirmarlo o de contradecirlo. Entre tanto, no perdamos de vista lo que es este libro y lo que es el Foro de San Pablo, porque créanme que les va a dejar pensando, y quizás es la gran tarea de un libro como este, que es un poco historia, un poco análisis, un poco un manifiesto, una voz de alerta, porque a veces estamos un poquito dormidos, distraídos o conformes y no nos damos cuenta de las cosas que están pasando delante de nuestros ojos, pero que a veces no las interpretamos o no las sabemos leer. Así que léanlo, difúndanlo, regálenlo, que persona que lo lea va a mirar de manera distinta los sucesos, que a veces hay que levantarlos un poquito para ver lo que hay debajo o lo que hay entre líneas. Así que muchas gracias por tu esfuerzo. Uno más, que lo anotamos,
y que sea un gran éxito de ventas, que es la manera de que mucha gente lo lea. Muchas gracias. Como les decía, el Foro de San Pablo, como él bien lo describió, que conoce mucho del tema, y yo fui muy hábil al acercarme a él para escribir este libro, porque sabía de sus sabios consejos y de lo mucho que él sabe, y me nutrió de ideas. Como yo les decía, cuando yo pensaba en si no lo hacía, si lo hacía, tenía la firme convicción, pero el impulso final me lo dio él, y eso lo voy a agradecer siempre. Cuando él hablaba de los símbolos nacionales, justamente una, podemos decir, nota que hemos hecho en el diario iberoamericano, que bien lo decías, la desaparición de esos símbolos es parte también de las ideas del Foro de San Pablo, porque cuanto menos arraigados estemos a las cosas nuestras, más fácil va a ser entrar en las mentes para poder cambiarles las ideas, y las ideas de país y de patria generalmente. Pero ese es un tema a desarrollar con más tiempo, pero es parte también del Foro de San Pablo. Cuando en el 2017 en Managua se reúne el Foro de San Pablo, y como bien decía el presidente de la calle, no esconden nada de lo que quieren, lo dicen públicamente. Y fue en el 2017, en el 23º encuentro del Foro de San Pablo. El documento final es una parte muy corta, define todo lo que es hoy el Foro de San Pablo y lo que vino después. Dice así en el manifiesto final para todos los socios del continente. Dice así: la izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones, y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del Poder Judicial. Ya está tomada. La izquierda, los aparatos, también se deben tomar los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto, utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo, ya sea a nuestro favor o cuestionando al imperialismo. No ocultan nada. Lo hicieron en Chile, como mencionaba aquí la calle, cuando propiciaron la quema del metro, de los comercios. ¿Qué sobrevino después? ¿Quién armó todo eso? Fue armado por el Foro de San Pablo, que mandó sus agentes especializados en inteligencia. Y les voy a contar algo. Cuando yo viví un tiempo en España, para mis libros de investigación, fui a hacer un curso de analista de inteligencia que me sirviera para poder investigar, para conocer. Y lo hice. Y una de las cosas que me dijo uno de los profesores español me hizo ver una realidad distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué es? Me dijo algo que sintetiza lo que estamos viviendo hoy en América, no solo en Uruguay. Dijo: hoy, para ganar una presidencia, para ganar una campaña electoral, ya no es necesario contar con la mejor agencia publicitaria. Va a ganar quien tenga el mejor equipo, el partido que tenga el mejor equipo de inteligencia y contrainteligencia. Porque ya las realidades son otras. La publicidad puede conducir muchísimas cosas, pero no definir ya una contienda, porque todo se basa en fake news, que vienen preparados, que vienen armados, que todos conocemos, que los hemos visto y lo hemos comprobado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda reaccionar. Como yo decía recién,
lo que pasó en Chile, después en las elecciones de Piñera, lo que pasó en Colombia, lo que sucedió en el Ecuador, en donde fuerzas de inteligencia cubana que trabajan para el Foro de San Pablo estuvieron allí, armando, posicionando, dando clases a los jóvenes. Y eso lo hemos comprobado y lo contamos en el libro. No estamos diciendo cualquier historia que nos parezca a nosotros que tenemos que decir, porque se corren muchos riesgos cuando uno, por más que ponga un libro, ponga su cara, si miente o si dice algo que no es correcto, la situación se le puede generar muy conflictiva en cuanto a alguna demanda o juicio. Pues todo lo que yo digo en el libro está documentado. Entonces, encontrarnos con que la realidad ha sido muy distinta, muy diferente a lo que nosotros pensábamos, porque aquí estuvieron trabajando para las elecciones nacionales equipos de inteligencia, estuvieron trabajando equipos foráneos, estuvieron trabajando, e incluso hoy están, porque no se olviden que vienen las municipales y las departamentales, llegan y van a estar esos agentes que hace muy poco tiempo, cuando yo estaba terminando de escribir el libro, tuve que incluirlo. La ex canciller Mondino de Argentina denunció públicamente que en la Argentina ya estaban agentes cubanos y venezolanos trabajando para desestabilizar el gobierno de Javier Milei. Aquí pasó lo mismo. Aquí pasó y no nos dimos cuenta porque trabajaron con tanto sigilo. Pero yo pretendo que este libro, este humilde libro, pueda hacer entender muchísimas cosas para que no vuelvan a sucedernos en el futuro. Yo sé que es difícil, hay muchas cosas que van a suceder de aquí en adelante. Para cierto sector de algún partido político yo he pasado a ser el enemigo público número 1, cosa que me enorgullece y me llena de satisfacción por haber escrito este libro. Estoy muy contento con eso, con la respuesta de la gente y lo que me dicen en la calle. Y hay mucho para conversar, hay mucho para contar. Hay muchas cosas que sucedieron, que fueron lamentables en este país, como el reconocimiento, las pensiones de por vida, heredables, que van a recibir quienes atentaron contra la Constitución. En la presentación del libro en Montevideo, en la Feria del Libro, un relato que yo hago también en el libro, estuvo la familia de una víctima que hoy no recibe nada. La familia de un chofer español que vino a Uruguay de la empresa Cutsa, Vicente Orosa, que en el año 72, en plena democracia, venía conduciendo un ómnibus en el cerro, fue detenido por dos integrantes del MLN que subieron, y cuando vieron que en el puente, cuando el ómnibus avanzaba, y lo cuento en el libro, había un retén de las fuerzas conjuntas, le dijeron que los atropellara, que acelerara y fuera contra ellos. Por supuesto que les dijo no, les abro la puerta de atrás y se bajan. Y uno de ellos era un vecino con nombre y apellido. Era uno de los vecinos del barrio donde vivía ese inocente hombre de la empresa Cutsa. Al ver que no aceptaba atropellar a los soldados, le pegó 3 balazos en la espalda. Ese hombre hoy cobra una pensión de 65.000 pesos. Sí, le tiró los tiros, exactamente.
Bueno, eso es parte de no solo ese solo caso, sino que hay varios más. Pero los que han sufrido y padecido, los familiares de esas víctimas, hoy no reciben nada. Se está gestando una acción parlamentaria, pero todavía no ha culminado. Pero eso es parte de lo que yo cuento en el libro. Pero no quiero extenderme porque hace calor, vamos a tomar algo fresco. Y solo quiero decirles lo que les decía hace un instante, repetir. Sé que hay mucha efervescencia de cierto sector político por mi libro. Es más, se ha dicho que no se debe hablar, se ha prohibido a los miembros de ese partido a hablar de mi libro porque eso me puede generar más conocimiento y más ventas. Bien, pero eso lo acepto y solo quiero decir que van a venir ataques contra mí y contra mi libro. No les temo, quiero que vengan, los espero. Son ataques que espero y de ninguna manera me asustan. Así que muchas gracias.